hoy, China libra su mayor pugna con Estados Unidos por el control del mundo. Hablamos de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que fue una gran potencia en el pasado y quiere ser superpotencia global en las próximas décadas. Pero aún lidia con traumas del siglo XIX, grabados a fuego en su memoria colectiva. China vendía entonces mucha seda, té y porcelana al Imperio Británico, pero apenas compraba productos a Inglaterra. Así, para equilibrar su balanza comercial con China, los británicos introdujeron allí opio indio de contrabando, lo que enseguida incrementó la demanda, afectando a la economía y a la población. Las protestas del emperador no impidieron que el Imperio Británico forzara con 2 guerras la legalización del opio en China. También Japón sorprendió a China en el siglo de la humillación, arrebatándole Taiwán y las Islas Pescadores. Desde entonces y hasta hoy, China se ha centrado en conservar las riendas de su destino y en desarmar a sus rivales. Si quieres saber más, da la vuelta a la pantalla. China, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, fue una gran potencia en el pasado y está decidida a convertirse en una superpotencia global en las próximas décadas. Cuando le preguntaron a Neil Ferguson, al historiador británico, cree que China será la única superpotencia del siglo XXI, él dijo, pues claro que sí, porque China era la superpotencia en todos los siglos, excepto en el siglo XIX. Todo lo ocurrido en ese siglo sigue grabado a fuego en la memoria colectiva de los chinos y aún es clave para entender a la China de hoy. Durante milenios y hasta finales del siglo XVIII, los emperadores de todas las dinastías chinas habían considerado sus dominios como el centro del mundo. De hecho, el término mandarín que designa a China desde 1911 es Chongguo, que significa reino del medio o reino del centro. China se consideraba a sí misma como el centro del mundo y lo que había alrededor era la periferia, y lo que estaba más allá de la periferia era simplemente el mundo bárbaro, por lo que no había un verdadero interés por conocer o por ver, o sobre todo por conquistar lo que estaba más allá, porque no había nada civilizado que ver ni conseguir. A eso se suma que el imperio chino siempre se había visto limitado por sus fronteras naturales. Al oeste está el Océano Pacífico, al norte el desierto de Gobi, al suroeste la cordillera del Himalaya y al sur la selva de Indochina. Durante milenios avanzar más allá de esas fronteras naturales era demasiado costoso y difícil. Pero en los últimos años del siglo XVIII cambió todo. En 1793, la corte del emperador Qianlong de la dinastía Qing recibía a un grupo de extranjeros blancos. Los encabezaba George Macartney, el primer embajador británico enviado a China. Viajaba a instancias de la Compañía Británica de las Indias Orientales para que el Imperio chino aliviara las restricciones impuestas al comercio con Occidente y abriera varios puertos para favorecer los intereses comerciales británicos. Tras superar las reticencias de China antes de permitirle atracar en Cantón, Macartney llegó malhumorado a la audiencia ante el emperador Qianlong, limitándose a hacerle una reverencia en lugar de las 9 que exigía el protocolo. No obstante, el encuentro fue cordial, dejando al embajador británico convencido de que sus peticiones serían atendidas. Pero el conde George Macartney se equivocó. Este párrafo del edicto enviado al rey Jorge III dejaba las cosas muy claras. Si tus barcos tocan tierra, tus mercaderes jamás tendrán permitido desembarcar o residir allí, y serán expulsados inmediatamente. En ese caso, tus mercaderes bárbaros habrán hecho un largo viaje en vano. No digas que no fuiste avisado. Obedece estremecido y no muestres negligencia. Pero los británicos no estaban dispuestos a aceptar aquel no. Ellos compraban a China grandes cantidades de seda, té y porcelana, que los chinos solo vendían a cambio de pagos en plata, sin que los vendedores se interesaran por las mercancías inglesas. Así, China ingresaba enormes sumas en plata, mientras los británicos eran incapaces de colocar sus artículos en el gran imperio de Oriente.
Entonces, encontraron el producto perfecto para aliviar el déficit comercial: el opio. Las clases altas lo importaban de la India para consumirlo en privado, porque en China estaba prohibido. No obstante, Londres, gracias al contrabando, inundó el mercado chino de esta sustancia importada, multiplicando su demanda. En poco tiempo, en ciudades y aldeas de toda China empezaron a verse adictos paralizados por la droga. Ante el riesgo que la nueva plaga representaba para la economía del imperio y la salud de sus súbditos, el emperador endureció las penas contra el tráfico de opio y sus agentes confiscaron y destruyeron 1.400 toneladas de droga almacenada en Cantón por comerciantes británicos. En respuesta, los buques de guerra británicos atacaron a las tropas de Qianlong, que no pudieron ofrecer resistencia. Así, el Imperio Británico ocupó Cantón. Lo que llama la atención es que por conseguir hacer dinero, por conseguir comerciar, el Reino Unido esté dispuesto a hacer una guerra y esté dispuesto a obligar a China a aceptar el comercio con opio, que es una droga extraordinariamente adictiva, de la que es enormemente difícil salir. En 1842, para poner fin a la Primera Guerra del Opio, los británicos forzaron la firma del Tratado de Nankín a bordo del buque británico de guerra HMS Cornwallis. El acuerdo obligaba a China a ceder Hong Kong a la corona británica y a abrir 4 puertos más al comercio con los extranjeros, porque hasta entonces los mercaderes europeos solo podían comprar y vender productos en la ciudad de Cantón. Lo realmente escandaloso aquí es que, a fin de conseguir una balanza de pagos positiva para el Reino Unido, Londres obliga, por medio de la guerra, a China a aceptar el tráfico de opio. O sea, salvando las distancias, es como si un cártel de la droga hoy en día obligara a un Estado a legalizar el tráfico de drogas, siendo además ese cártel el principal proveedor de las drogas. Si esto en sí mismo es escandaloso, el opio para el Reino Unido sirvió en gran parte como ariete para derribar las limitaciones y las restricciones al comercio que había puesto el Imperio chino. La derrota en la Primera Guerra del Opio fue un shock para China. Un país que se consideraba el centro del mundo y la sociedad más civilizada del planeta había sido humillado por unos bárbaros llegados desde lejos. Y no eran solo los británicos. La derrota abrió la veda a saqueos de otras potencias extranjeras. En 1844 y 1845, China también permitió a los cristianos de Francia y Estados Unidos ejercer labor misionera en su territorio y aceptó que los ciudadanos extranjeros quedaran sujetos a las leyes de sus propios países y no a las de China. Pero a mediados del siglo XIX las potencias extranjeras buscaban un acceso aún mayor a un mercado que entonces contaba con 400 millones de personas. Las tensiones derivadas de las crecientes exigencias occidentales y las reticencias de China a cumplirlas desembocaron en la Segunda Guerra del Opio, librada entre 1856 y 1860, también con la participación de Francia. Los buques de guerra británicos llegaron a capturar Pekín y a quemar el Palacio de Verano, residencia oficial del emperador. El nuevo tratado de paz supuso la legalización definitiva del opio en China, además de abrir 10 nuevos puertos chinos al comercio extranjero y obligar al país a pagar indemnizaciones de guerra. Mientras combatía a británicos y franceses, en 1858, China también se vio obligada a firmar con Rusia el Tratado de Aigún, por el que hacía amplísimas cesiones territoriales a los zares. Todos los territorios en la orilla izquierda del río Amur y las tierras al este del río Ussuri, además de otorgarles concesiones comerciales en Manchuria, al norte de China.
En este siglo, las potencias europeas están compitiendo por adquirir territorios y mercados en todo el planeta. Y además tienen una superioridad tecnológica y militar con respecto a todo el resto de culturas del mundo. Coincide con una época en la que el Imperio Chino está sufriendo grandes problemas internos. Con 400 millones de habitantes, el Imperio Chino tenía cada vez más dificultades para encontrar tierras de labranza para poder alimentar a su propia población. ¿Cuál era la consecuencia? Que la miseria se iba haciendo cada vez más grande y había cada vez más pobreza. Esto daba lugar a revueltas cada vez más importantes, a levantamientos armados y a pequeñas guerras civiles que no hacían más que debilitar al país. Claro, si tienes una manada de lobos rondando y una ovejita cada vez más débil, las consecuencias, pues digamos, se pueden prever fácilmente. Aunque la dinastía Qing se había propuesto modernizar su ejército para defenderse mejor de las potencias extranjeras, la pobreza y la corrupción e ineficacia del Estado acabaron con los movimientos reformistas. La corte, encabezada por la emperatriz regente Cixi, consideraba la industrialización y la modernización, también la del ejército, como un gasto innecesario. A finales del siglo XIX, la emperatriz viuda Cixi, que era la regente en el país, decidió reconstruir el Palacio de Verano en Pekín, que era la residencia oficial de los emperadores chinos. Y este palacio había sido destruido durante la Segunda Guerra del Opio. Ahora bien, lo que hizo para construirlo fue detraer una gran cantidad de fondos del presupuesto dedicado a la modernización de la Armada china. De hecho, esto generó críticas. El palacio se encuentra a orillas de un lago y en ese lago hay un barco de mármol construido a tamaño natural, que se suele considerar como un gesto irónico hacia esas críticas. O sea, utilizamos el dinero de la Armada, pero mira, sí, hemos construido un barco. Pero mientras China había rechazado modernizarse, Japón había optado por estudiar e incorporar a su cultura todo lo que pudiera serle útil de las ciencias, la política y las tecnologías de Occidente, en lo que bautizó como Restauración Meiji. Así, en pocas décadas, el naciente imperio del Japón se había convertido en una potencia regional en busca de más materias primas. Su plan era obtenerlas primero en Corea, desde donde planeaba llegar luego hasta Manchuria. Así, en agosto de 1894, declaró la guerra a China y tras 6 meses de sucesivas derrotas ante la armada y la infantería nipona, Pekín solicitó la paz, pagando un alto precio por ella. Japón se quedaba con Taiwán y las Islas Pescadores. Además, Corea salía de la esfera de influencia china. La pérdida de Corea como estado vasallo fue un nuevo shock sufrido a manos de otro país que China había considerado inferior. Esa derrota, sumada al resto de humillaciones por parte de las potencias extranjeras, generaron protestas y revueltas contra todo lo relacionado con lo extranjero y la modernidad. La más importante fue la de los Boxers, una sociedad secreta caracterizada por la práctica de las artes marciales, su religiosidad y su xenofobia. En 1900 los Boxers inician un levantamiento apoyado por la corte para expulsar a los que califican de demonios extranjeros. Asesinan a chinos cristianos, destruyen postes de telegrafía y raíles de tren y asedian a las delegaciones diplomáticas extranjeras en Pekín. Un ejército expedicionario formado por unidades británicas, rusas, francesas, alemanas, japonesas, italianas y austrohúngaras rescata a las delegaciones y derrota a los Boxers. Frente al tradicionalismo xenófobo empieza a aparecer un movimiento modernizador de corte nacionalista, cuyo principal abanderado es el médico y político Sun Yat-sen, que aspira a instaurar en China una república al estilo occidental. Dentro de la sociedad china, ya a finales del siglo XIX y sobre todo al principio del siglo XX hay cada vez más intelectuales, más políticos, o mejor dicho, hay cada vez más personas con una formación académica que empiezan a comprender que hay que mirar hacia afuera. El objetivo de Sun Yat-sen era aprender mirando hacia afuera, sí,
pero liberando al país del sometimiento a las potencias extranjeras y mejorando también las condiciones de vida de los campesinos. En 1911, un levantamiento que rápidamente se extiende por toda China provoca la caída de la dinastía Qing, la última casta imperial del gigante asiático. Se inicia así la nueva República China, en donde iba a ser clave el Kuomintang, el partido nacionalista chino fundado por Sun Yat-sen, nombrado